Hola, hola campeones, sean bienvenidos a nuestro maravilloso curso de Historia del Perú. Hoy trataremos un tema muy interesante que ocurrirá luego del fin del primer militarismo, durante los años 70 del siglo XIX. Sin más preámbulos, vamos a viajar a nuestra historia. Antes de ello, te quiero compartir este videíto donde se observará lo que le va a ocurrir a nuestro presidente y personaje del quien hoy trataremos. Vamos a continuación. Son las 2 de la tarde del sábado 16 de noviembre de 1878. Manuel Pardo llega a la puerta del Congreso, que en ese entonces se encontraba donde hoy está el Museo de la Inquisición y del Congreso. En la puerta, un destacamento del batallón Pichincha le presenta armas. Pardo saluda y se dirige al primer patio. En pocos segundos se cometerá uno de los actos más abominables de la historia del Perú. Lo que sí está muy bien documentado por los señores Rivas y Melgar, que acompañaban a Pardo ese fatídico día. Pardo pasa primero, el señor Rivas iba detrás. En ese instante, el asesino Melchor Montoya, que iba a la retaguardia del batallón Pichincha, se voltea y dispara. La bala atraviesa la mano del señor Rivas y alcanza a Pardo por la espalda. El señor Melgar, que estaba cerca del asesino, se abalanza sobre este, pero logra fugar hacia la plaza del Congreso. Mientras tanto, Pardo está a punto de caer. Pardo se coge la herida con las dos manos y voltea su rostro desencajado hacia donde está el señor Rivas, quien lo abraza fuertemente y avanza con él unos cuantos, pero dolorosísimos pasos hacia este lugar, un rincón del patio del Senado que hoy luce una placa recordatoria. Pardo agonizaría todavía durante una hora más. Sus últimas palabras difieren en los recuentos, pero concuerdan en lo siguiente: los perdono a todos, perdono a todos. El gran Pardo, perdonando lo imperdonable. Como viste, campeón, en el video, eso será lo que le ocurrirá al presidente Manuel Pardo. Así es, pero sabes, ese es un gran spoiler, así que eso lo veremos más adelante. Pero ¿qué te parece si mejor conocemos un poco más de su vida, su trayecto político? Para eso comencemos. En las elecciones de 1872 triunfa Manuel Pardo con su partido Civil. Recuerda que la consecuencia de este triunfo fue que los famosos coroneles Gutiérrez, militares, se van a rebelar contra el gobierno del expresidente Balta. Lo van a tomar secuestrado y luego lo van a asesinar incluso. Así es. Hay que recordar también que Pardo va a encontrar su gobierno en una grave crisis fiscal, una crisis económica, dada justamente por que el guano, este recurso tan importante, había bajado totalmente su precio y ya escaseaba su valor. Hay que recordar también que Pardo, en el ámbito político, él fundó el Partido Civil, que obviamente Campeonazo era la base era la Sociedad de Independencia Electoral, unos civilistas, unos ex consignatarios, así es, quienes van a fundar este partido como respuesta al predominio militar. Además, campeón, recuerda tú que ellos eran miembros de las clases altas, la plutocracia. Así es, el mismo Pardo venía de una familia bastante importante. Su papá fue justamente el famoso escritor Felipe Pardo y Aliaga. Ajá. A ver, conozcamos un poco más de Pardo. Manuel Pardo y Lavalle gobernará a partir de 1872 hasta 1876. Él tenía justamente como doctrina política, él tenía la idea de convertir el guano,
o lo poco del guano que teníamos, en ferrocarriles. Así es, llevar prácticamente como es la ciudadanía, llevar la ciudadanía a los lugares más remotos del país. Pero para esto, obviamente, al encontrar al país en déficit económico, tuvo que dar algunas medidas económicas, como por ejemplo el aumento de impuestos. Así es, suspender obras públicas, que para ese momento eran innecesarias. También se metió con el ejército, aunque eso le va a costar más adelante la vida. Redujo las tropas del ejército. Anuló compras de barcos de guerra. Así es. Por eso solamente vamos a tener dos barcos importantes en la guerra del Pacífico que vendrá más adelante. Justamente, mira, ve, este famoso meme de la película Volver al Futuro. Marty, apúrate, vamos al pasado. Pardo cometerá un grave error. Va a anular la compra de barcos y va a reducir las tropas del ejército. Eso, obviamente, se dará más adelante y nos llevará a una terrible confrontación con Chile y sabemos cuál fue el triste resultado. Pero vamos a ver lo bueno de Pardo. En el aspecto educativo, cultural, Pardo va a fundar bastantes instituciones muy importantes el día de hoy. Por ejemplo, la Escuela Superior de Agricultura, hoy la Universidad Agraria, la Escuela de Bellas Artes, así es, y también la más importante, su obra insigne, la Escuela de Ingenieros, que hoy es la UNI. Su primer director fue incluso un famoso polaco, Eduardo Habich. Y no podemos dejar de mencionar que le dio mucha importancia a la educación primaria, que fue en su gobierno obligatoria y gratuita. Incluso un dato muy importante, campeón. Pardo creó un impuesto llamado la contribución de escuelas, que justamente era un impuesto que se pagaba para que se puedan educar los infantes en su primer grado. También hay que recordar que en su gobierno se van a publicar las tradiciones peruanas del famoso Ricardo Palma. A ver, ¿qué más tenemos? El aspecto económico, que es fundamental en un gobierno. Hay que recordar que en el gobierno de Pardo se va prácticamente a nacionalizar un recurso que aparecía para darle importancia, para olvidarnos del guano. Así es, pero hay que administrarlo muy bien. Se llama salitre. Pero te cuento que el salitre estaba en manos de particulares, unos empresarios anglo-chilenos que explotaban nuestras salitreras de Tarapacá. Y eso, obviamente, campeonazo, no era beneficioso para nuestro estado. Lo que hizo Pardo fue que en el año 1873 creó el estanco del salitre, para luego radicalizar su medida y nacionalizar el salitre, campeón. Así es. Y al nacionalizarlo, ¿a quienes prácticamente perjudicamos? A esos empresarios. Y esos empresarios más adelante se van a unir y ya sabes lo que ocurrirá. Se unirán contra nosotros en esa famosa guerra del Pacífico o guerra del guano y el salitre. Te cuento que al nacionalizar el salitre, al expropiar el salitre, se va a emitir billetes fiscales para pagar la expropiación, aunque esto finalmente, campeón, no fue tan bueno y beneficioso porque devaluó nuestra moneda nacional. Hay que recordar también que ya no era beneficioso el tratado, ese contrato que se hizo con los Dreyfus, con Augusto Dreyfus. Es así que a fines de su gobierno se anulará el contrato Dreyfus. Así es. ¿Qué más, campeón? Hay que recordar que en el aspecto interno va a haber un caudillo rebelde que también se va a levantar contra las medidas de Pardo. Sí, el famoso Nicolás de Piérola, quien se va a rebelar en su embarcación llamada el Talismán. Por suerte, Pardo tenía la amistad de este famoso marino, que más adelante es nuestra figura insigne en la guerra, llamado Miguel Grau, y él junto a su barco el Huáscar lo va a terminar derrotando a Nicolás de Piérola. Muy bien, ¿qué más tenemos? En el aspecto internacional, no menos importante, tenemos la firma de un tratado, entre comillas, secreto,
que firmamos con Bolivia. Este tratado se llama el Tratado Ribagüero-Benavente. Es un tratado de alianza defensiva que se firmó el 6 de febrero de 1873. Profe, ¿con qué intención? ¿Cuál fue la intención de firmar ese tratado? La intención era defendernos de cualquier país agresor, de cualquier país que tenía malas intenciones con robarnos nuestro nuevo recurso importante en el sur. ¿Cuál? El salitre. Y también recuerda que los bolivianos tenían salitre en la zona de Antofagasta. Es por eso que para cuidar este bien preciado se unieron, así es, contra las intenciones o las malas intenciones de Chile. Bien, lamentablemente ese tratado nos llevará, ya sabes tú, a la Guerra del Pacífico. Bien, muy bien, campeones, ahora te dejo con tu helicopráctica. Helicopráctica. Vamos, campeón, a resolver nuestra helicopráctica. 1. ¿Quiénes integraban el Partido Civil de Pardo? Recuerda que los que integraban el Partido Civil eran personas ligadas a la plutocracia. Así es, eran personas como los ex consignatarios, grandes comerciantes, muchos profesionales e intelectuales ganados por esta política que propugnaba Pardo, que era el liberalismo. A ver, vamos, ve, indique 3 obras de la política educativa del civilismo. Recuerda que Pardo le puso mucho empeño, sobre todo a la parte educación. ¿Qué hizo? Por ejemplo, dio el reglamento de instrucción primaria, la primaria obligatoria y gratuita. Creó la Escuela Superior de Agricultura, hoy Universidad Agraria, y fundó la Escuela Especial de Ingenieros de Construcción Civil y Minas, lo que hoy es la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Pregunta 2. ¿En qué consistió lo siguiente? La nacionalización de la salitrera de Tarapacá. Recuerda que Pardo tuvo esta medida radical porque justamente lo que él quería era que este producto salitre solo sea comercializado y producido por los peruanos y no por empresarios extranjeros particulares como los anglo-chilenos. B. El Tratado de Alianza Defensiva del Perú. Recuerda que este tratado se firmó justamente, campeón, con la intención de defendernos de cualquier país agresor, como el caso de Inglaterra o Chile, que tenía obviamente tentativa en nuestro salitre. Este tratado lo firmó por el Perú José de la Ribagüero y por Bolivia Juan de la Cruz Benavente. Vamos, pregunta 3. Eduardo Habisch, acá hay una lectura acerca de este famoso ingeniero Habisch. Y nos preguntan, ¿cuál es la importancia de Habisch en el Perú? Recuerda que este ingeniero, Habisch, va a impulsar la creación de una escuela especial de ingenieros. Así es, una escuela muy importante que hoy es la UNI. ¿En qué contexto llega Habisch? Habisch llega cerca del año 1869. Profe, ¿qué estaba pasando en ese año? Recuerda que se estaba dando la aplicación de la política ferrocarrilera, ¿de quién? De Balta y Montero, de José Balta y Montero, el expresidente, asesinado por cierto, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta 4. 4. Mencione qué obra de Manuel Pardo y Lavalle es justamente, ¿no? La obra insigne de Pardo, la obra que fundó junto al famoso ingeniero Habisch, así es, y que justamente Habisch fue su primer director, es la Universidad de la UNI, así es, campeón, la UNI, que está en la avenida Tupac Amaru, en el RIMAC, así es, en la avenida Tupac Amaru 210. Vamos, pregunta 5. ¿Por qué firmó el Perú el tratado con Bolivia? Es un texto de Basadre. ¿Por qué firmó? Vamos acá a las preguntitas. Según el texto, ¿por qué no debimos hacer una alianza con Bolivia? Según el autor Basadre, ¿por qué no debimos hacer una alianza con Bolivia? Basadre nos responde de esta manera. Porque Bolivia era un país que carecía de una estructura política bien definida, de sus poderes del Estado, que eran endebles y no eran fuertes. Además que Bolivia no tenía pues un poderío militar.
en la región. Así que para Basadre fue un error el haber firmado este tratado con Bolivia. B. ¿En qué consiste un estado anárquico? Porque eso dice Basadre de Bolivia, que fue un estado anárquico. Estado anárquico significa, campeón, que es un estado donde no hay un orden, donde nadie tiene suficiente autoridad para gobernar y dirigir y hacer cumplir las leyes, la constitución. Así es, campeón. Muy bien, campeones. Espero que te haya gustado el día de hoy nuestro tema. Espero que repases mucho este tema, que es muy facilito y es muy importante sobre todo para entender la política civil del siglo XIX. Así es. Conmigo ha sido todo, campeones. Saludos, cuídate mucho, practica, resuelve tu hélico voluntario y tu hélico tarea. Nos vemos, adiós.